Hola con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre redacción científica y el formato IMRID. Comenzaremos hablando un poco sobre el artículo científico y destacando cuatro de sus características principales. Son documentos formales, en el sentido de que puedan ser identificados claramente a fin de facilitar su recuperación posterior cuando algún investigador decida buscar información sobre el problema que quiere abordar. Otra característica es su carácter público, ya que la comunidad científica debe poder acceder a su lectura siguiendo mecanismos específicos para cada situación, ya sea por suscripción, por préstamo o intercambio bibliotecario. Se dice también que son documentos controlados, ya que su publicación o aceptación puede ser rechazada o aceptada por sus pares tras una evaluación rigurosa. Y finalmente se dice que son documentos ordenados, ya que respetan normas técnicas definidas estrictamente e internacionalmente aceptadas. En tal sentido, dos características adicionales que han surgido con el transcurrir del tiempo es la de caducidad. Esta surge cuando el periodo de vigencia de un artículo tras ser publicado termina, como consecuencia directa del avance y mejoras en los métodos empleados en el mismo. Esta definitivamente es una buena señal, pues hace notar que el conocimiento científico es un proceso dinámico. Mientras que respecto al incremento desmedido de la literatura, esta característica no siempre es tan favorable, ya que si bien mayor cantidad de información puede ser aparentemente algo positivo, la calidad de esta no siempre es la más adecuada, por lo que es preciso desarrollar habilidades que permitan aproximarse críticamente a la información científica que encontramos. Con estas características aclaradas, entonces, podemos aproximarnos un poco a la definición de artículo científico. Y no es otra que un informe escrito y publicado que comunica, ya sea resultados experimentales, nuevos conocimientos, experiencias basadas en hechos ya conocidos o resultados experimentales de personas que trabajan en diferentes campos de ciencia. Se vuelve evidente entonces la finalidad del mismo, y no es otra que la de comunicar. Comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Esta comunicación se logra a través de la publicación, siendo este uno de los puntos principales del trabajo científico. Es por esto que es preciso establecer estrategias de publicación de artículos bien elaboradas, de forma que al seguirse se pueda facilitar la transmisión de conocimiento en la comunidad científica y de alguna forma regular el desmedido volumen de publicaciones dentro de estas estrategias. Entonces es como terminamos hablando de redacción científica. La redacción científica surge como respuesta a esa necesidad de estandarizar la comunicación en ciencia. Debe tener las siguientes características. Primero que nada, la coherencia, ya que el manuscrito debe guardar un orden e ir desde la pregunta y objetivos iniciales a la resolución y a la respuesta de las mismas al final. Debe ser preciso, ya que las palabras que se utilicen deben comunicar exactamente lo que se quiere decir. Debe ser claro, ya que el texto debe poder leerse y entenderse rápidamente. Para esto se vale de un lenguaje sencillo, con oraciones bien construidas, y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. Asimismo, debe ser breve, ya que solo debe incluir información pertinente al contenido del artículo, y comunicar dicha información usando el menor número de palabras posible. Asimismo, debe ser ordenada, ya que el artículo se desarrolla u organiza en etapas o partes, siguiendo el esquema internacionalmente aceptado de IMRID. ¿A qué hace referencia IMRID? No es otra cosa más que el acrónimo de Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Hablaremos un poco del surgimiento de este esquema y cómo se forjó a través de la historia. Las primeras revistas biomédicas que surgieron tenían un estilo principalmente descriptivo. Esto no es algo negativo, puesto que hasta la actualidad este tipo de comunicación se sigue manteniendo en las cartas al editor en casi la total de revistas existentes en la actualidad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, Robert Koch y Louis Pasteur
lanzaban la teoría microbiana, que contrastó fuertemente con la teoría de la generación espontánea que regía en ese entonces, por lo que describir la metodología se hizo sumamente importante para acallar a sus críticos, por lo que Pasteur consideró necesario describir sus experimentos con sumo y muy exquisito detalle. Esto permitió luego que sus colegas pudieran reproducir sus experimentos, surgiendo así el principio de reproducibilidad de los experimentos que se llegara a convertir prácticamente en un dogma fundamental en la filosofía de la ciencia, valiéndole una sección separada dedicada a los métodos en las comunicaciones científicas, lo que paulatinamente iba conduciendo al formato IMRID. Ya por la Segunda Guerra Mundial, producto de la misma afectación económica que ésta conllevó, las publicaciones se hicieron mucho más caras de costear, por lo que el espacio dentro de los artículos se volvió mucho más valioso. Esto hizo que se promoviera la necesidad de ser concisos en las comunicaciones científicas. Esto se mantuvo hasta 1972, en que el American National Standards Institution adoptó el formato IMRID para sus artículos científicos que recepcionaba. Ya en el año de 1978, en Vancouver, se reunió un grupo de editores de revistas médicas, lo que daría origen después al International Commitment of Journal of Medical Editors, o Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, en los cuales, tras un consenso de todos los asistentes, adoptaron el formato IMRID para las publicaciones en sus revistas. Como habíamos mencionado, hablar de IMRID no es otra cosa más que las siglas de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. En la introducción es donde se debe responder a la pregunta de qué cuestión del problema se ha estudiado. Aquí se presentarán los antecedentes del problema y se justificará la razón por la que se aborde el estudio. En materiales y métodos hablaremos de cómo se estudió el problema. Aquí presentaremos, como el nombre lo sugiere, todos los procedimientos utilizados para resolver el problema, asimismo los materiales empleados. En la sección de resultados se hablará sobre cuáles fueron los resultados de los hallazgos, es decir, todos los datos que han sido generados por el trabajo. Mientras que en la sección de la discusión se hablará sobre qué significan estos resultados. Y este es el espacio en donde se interpretarán los hallazgos en relación a otros estudios y se argumenta así la validez de la investigación propuesta. Eso sería todo. Muchas gracias.